el sentido de que es 1905 una primera revolución, hay un tiempo de paz y después en 1917 vuelve a haber otro tipo de revolución en Rusia. Solamente son dos, por si acaso. Listo. Vamos a detallar ahora sí lo que es 1905. Como subtítulo pueden colocar 1905. En el caso de 1905, anótense, el personaje clave, el emperador de Rusia, se llamaba el zar Nicolás II. Nicolás II entonces es el emperador de Rusia, es el líder, es el dueño, el que está a cargo del gobierno, vamos a decir, de Rusia. Lo que sucede con este personaje es que para 1905 la población lo que le habían pedido, y van a ir tomando nota siempre compañeros, van a revisar los videos después, lo que le habían pedido es mejores condiciones de vida. Simple y llanamente eso, le habían pedido, como cualquier gobernante, mejores condiciones de vida. Todavía no estaba incluida seguramente las 8 horas de trabajo y por ese motivo lo que le van a pedir es menos horas de trabajo, pero más salario. Eso es lo que le van a pedir a este personaje Nicolás II. Lo que este personaje va a hacer es, interesantemente y lamentablemente, pues lo que ya hemos observado en la imagen, si se nota ahí en el cuadro, si es que pueden apreciarlo chicos, es un cuadro muy famoso. Lo que sucede ahí es que lamentablemente las Fuerzas Armadas van a disparar en contra de la población. ¿Cuándo sucede esto? Anótense, del 9 al 23 de enero, les vuelvo a repetir, 9 al 23 de enero del mismo año 1905. 9 al 23 de enero de 1905, entonces lo que va a suceder es el asesinato, podemos decir, de miles de personas, y este acontecimiento se llama, anótense, Domingo Rojo, o llamado también el Domingo Sangriento. Con cualquiera de las dos versiones, entonces, se refiere a lo mismo. Domingo Rojo o Domingo Sangriento. Y entonces miles de personas han fallecido en este lamentable acto de ataque por parte de las Fuerzas Armadas hacia la población. Lo que va a dar como consecuencia directa, lamentablemente, es pues el hecho de que se haga más protestas, más huelgas, y al final de cuentas va a llegar hasta incluso llegar a lo que va a ser el amotinamiento por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, las Fuerzas Armadas se van a amotinar en contra del emperador, no le van a hacer caso, porque él quería que sigan atacando a la población. Incluso este término de amotinamiento, es decir, no solamente va a llegar hasta ese punto, se va a hacer tan dura la situación que va a llegar incluso hasta el terrorismo. Entonces, ¿cuál es la salida de 1905 para Rusia? Anótense, solución 2 puntos. En el caso de la solución, anótense lo siguiente, la monarquía constitucional. La monarquía constitucional. Listo, la monarquía constitucional. Esa es la salida de 1905. Les voy explicando a qué corresponde esto de la monarquía constitucional. Cuando decimos monarquía, estamos diciendo que es el rey el único que gobierna. Monarquía. Pero ahora decimos monarquía constitucional. Aparte de que el emperador es el que está gobernando, hay una constitución que está también gobernando juntamente con el emperador. Es decir, en otras palabras, compañeros, el emperador ya no tiene todo el poder absoluto, sino que se le ha limitado con la Constitución su poder. Un ejemplo que siempre les doy. Si el emperador quería cobrar un año entero, cada mes impuestos, pero la Constitución ahora dice solamente se va a pedir impuesto una vez al año, el emperador ya no puede pedir cada mes impuestos, sino solamente una vez, como dice la Constitución. Entonces, por ese motivo es que se ha acortado el poder del emperador. Listo, de esa manera termina 1905 con esa solución. Sucede después 1906, 7, 8, 9, 10, 11, etcétera. Anótense entre paréntesis lo siguiente. Abran paréntesis, 1914.
No es de eso, eso no tenías que Abran decir. Vos paréntesis, tenías que decir, no, es responsabilidad ya, no 1914. es nuestra responsabilidad para que Dos lo puntos volvamos. seguidos, y ahí al Cada ladito uno colocan sabiendo, disponiendo de inicio de su la Primera tiempo, Guerra mientras Mundial. escribe, así no tienes que decir. Inicio de la Primera Guerra Mundial. Entonces se ha desarrollado una Primera Guerra Mundial en el año 1914. Cierran paréntesis, Sí, punto aparte. entonces eso tendríamos que decir. ¿Por qué les digo punto aparte? Ujú. Porque en realidad no vamos a ver ese tema en concreto todavía. Ahorita vamos a acabar la revolución y después vamos a ver Internamente el tema de yo lo la puedo Primera Guerra cambiar, Mundial. debes decir, porque Les dijiste comento, revolución, ¿no? Nunca se devuelve de comienza esa la Primera revolución. Guerra Mundial y el problema va a ser Rusia-Alemania. No es necesario anotarlo, pero acuérdense porque más adelante les voy a volver a repetir lo Sí, mismo. más bien has dicho así. Alemania y Rusia están en conflicto y los rusos, aunque sea un territorio tan extenso, Sí, curiosamente perdían frente a los alemanes que ni siquiera utilizaban todo el ejército alemán. Entonces, lamentablemente, los rusos sí. perdían. Ahora eso en Incluso la noche le llaman, pues han ahora el tenido otro que lado llevar se al ve emperador puro hasta el psicotécnico, creo que punto querían. del Una vez de psicotécnico encuentro más, entre algo los dos así. ejércitos, Alemania y Rusia, y el emperador, como es cabeza del pueblo ruso, Ah, no, pues eso ya no me hace seguramente preocupas. con los generales Nosotros estrategias somos militares, responsables. pero no le va a Eso me resultar. dice, eso me ha indicado y Eso me quiere dice, yo no decir que puedo cambiar la lamentablemente decisión. va a Porque no seguir podemos hacer nada perdiendo sin que se más entere. ¿Cómo te batallas. puedo devolver Al yo? final de Uno tiene que cuentas, la devolver los población informes, que tengo que está en hacer Moscú, cada principalmente en sesión, no voy a Moscú, hacer esto, que es la esto. capital de Rusia Ah, pues no hasta debes la ir actualidad, revolución. la gente va a estar en descontento porque el emperador está en el campo de Claro, batalla, pero ¿quién dejó en el poder en sí. Entonces Moscú? eso, A ahora su voy a seguir esposa. publicando ahí unos Y su artículos, esposa, ya voy a hacer una lista lamentablemente, física sigue acá. los consejos de un personaje que tal vez alguna vez lo han escuchado. Su sobrenombre, su apodo se llama Escúchanos, escúchanos, pues que no Rasputín. te olvides. Es un ministro del emperador, pero curiosamente este personaje parece que influenciaba mucho en la emperatriz y al final de cuentas, lamentablemente, hacía un mal manejo administrativo del gobierno. Es así que la gente va a pedir que renuncie la emperatriz, pero no solamente ella, sino que el emperador también. Y los generales también le van a pedir lo mismo al emperador. Eso quiere decir que el emperador ha perdido apoyo de la gente, de sus fuerzas armadas y al final está completamente solo. ¿Qué es lo que va a suceder? El emperador renuncia. Anótense 1917 como una especie de subtítulo, dos puntos seguidos, y anotan la Revolución de Febrero o la llamada rebelión. Le pueden sacar capturita después para no anotar todas las fechas, pero anótense 1917, dos puntos, Revolución de Febrero o rebelión. De esa manera se conoce, mientras van anotando les comento, de esa manera se reconoce o se conoce en la historia el hecho de que le hayan pedido renuncia a este emperador. En febrero entonces de Rusia, en ese año 1917, el emperador, el zar Nicolás II, va a tener que renunciar. Espero que ya esté sacado la capturita, chicos. Ahora sí cambiamos. Fíjense, son imágenes de lo que fue la revolución en febrero. Y ahí está lo que nos interesa. En la parte superior van a poder encontrar, dice el zar Nicolás II, renuncia, pero también dice, se forma un nuevo gobierno provisional. ¿De dónde sale el nuevo gobierno? Del mismo sector gobernante de la Rusia de ese entonces. Es decir, los ministros del emperador, ellos van a formar el nuevo gobierno. No hay todavía una democracia, recién se está tratando de reorganizar el Estado, pero curiosamente de todo este nuevo gobierno de ministros, hay una persona que va a destacar más. No lo van a hacer directamente presidente, pero es uno de los líderes más influyentes, vamos a decir, del gobierno. Y este personaje se llama justamente Alexander Kerensky. Como están viendo ahí, yo sé que le van a sacar captura, anótenlo, si lo están anotando, subrayenlo. Este personaje se va a hacer cargo de Rusia. Ahora, es la misma figura, es más o menos lo mismo, lo que les comenté el día de ayer en el caso de Maximilien Robespierre. En el caso de la Revolución Francesa sucede lo mismo. Robespierre no es presidente, pero es uno de los líderes más importantes de Francia. Lo mismo sucede con Alexander Kerensky. No es presidente de lleno, pero sí es uno de los personajes que se va a hacer cargo del gobierno.
Lamentablemente Alexander Kerensky va a meter la pata. Así les voy a contar, chicos, a modo coloquial. Es decir, lo que tendría que haber hecho es tal vez, posiblemente, tratar de desarrollar un acuerdo con Alemania y salirse de la Primera Guerra Mundial, pero no. Lo que Alexander Kerensky va a hacer es continuar en la Primera Guerra Mundial y pelear contra los alemanes, cosa que es negativo. ¿Por qué? Van a seguir perdiendo los rusos. Y entonces el descontento de la población va a seguir creciendo. Por eso es que sucede esta segunda revolución. Anótense y saquen la capturita. 1917 es en el mes de octubre ahora. La revolución de octubre se le llama por el mes, o la revolución bolchevique. ¿Por qué se llama bolchevique? Por el partido político que estaba liderando un personaje que ahorita vamos a hablar. O llamada también insurrección armada. Entonces, fíjense, la revolución bolchevique o la insurrección armada se da en octubre de 1917 allá en Rusia. Listo. Un detalle importante, hay un personaje que sobresale en esta segunda revolución de 1917. No se olviden, todavía sigue la Primera Guerra Mundial, mientras Rusia se está peleando con los alemanes, seguimos internamente en esta revolución. Es este personaje que están observando ustedes, se apoda Lenin, tal vez alguna vez lo han escuchado, anótenlo por si acaso, Lenin, L-E-N-I-N, ¿no ve? Lenin. Este personaje no vivía en Rusia, sino que vivía en Suiza. ¿Por qué? Porque había tenido que exiliarse y desde ahí criticar al gobierno del emperador. Pero justo es 1917 y los alemanes lo van a contactar a él y le van a proponer algo interesante. Le van a decir, te vamos a llevar a Rusia, seguramente le van a dar dinero, financiamiento, te llevamos a Rusia y allá en Rusia, pues lo que tú vas a hacer es una nueva revolución. Es justamente esta, la revolución de octubre. Entonces los alemanes le han pagado todo la posibilidad de llegar a Rusia. El personaje del cual estamos hablando es este personaje, Vladimir Ilich Ulyanov. Anótense, ese es el verdadero nombre, pero más conocido como Lenin. Les vuelvo a repetir, Vladimir Ilich Ulyanov. Este personaje entonces es el líder del partido bolchevique, juntamente con uno que está a su lado, que es el segundo, podemos decir, más importante en el partido, León Trotsky. Entonces, entre los dos personajes lideran el partido bolchevique y Lenin lo que va a hacer una vez que se desarrolla esta revolución, gana la revolución por si acaso, Kerensky es dejado a un lado, es decir, va a tener que renunciar Kerensky y el nuevo presidente va a ser pues él, Lenin. Pero, ¿por qué motivos los alemanes le han pagado el pasaje a Rusia? Con una condición, de que él cuando sea presidente, y ahora ya lo es Lenin, ya es presidente, la condición es de que firme un tratado de paz con los alemanes. Y justamente lo hace. Firma un tratado de paz y Rusia sale del conflicto. Listo, eso vamos a verlo más adelante. Pero fíjense, ese es el fin de lo que va a ser las dos revoluciones en Rusia. Para terminar, chicos, saquen una capturita a lo que nosotros estamos viendo ahí. Es el caso de los nombres de Rusia. Históricamente Rusia se llamaba en 1905 la Rusia imperial porque había un emperador. Pero en 1917 se llamaba el Estado soviético. Le habían cambiado de nombre. ¿Por qué le cambian de nombre? Porque en realidad la palabra soviético viene de un término ruso que se llama soviets. ¿Qué son los soviets? Es como decir ahorita el Estado plurinacional. No le decimos simplemente plurinacional por nada, sino que hay culturas. Lo mismo es en este caso. Estado soviético, soviets. ¿Qué son los soviets? Anótense, los que deseen pueden anotar. Soviets, 2 puntos seguido. Sindicato. O gremios, si quieren ustedes. Decir es un conjunto de trabajadores. Eso es un gremio, eso es un sindicato. Entonces, el Estado sindical, el Estado soviético, de esa manera ha sido nombrado. ¿Por qué los sindicatos? Porque se dice que ellos han organizado el Estado.
Si no eran las personas trabajadoras, no hubiese habido un Estado tan organizado de esa manera. Para 1922, como están viendo ustedes, nace la Unión Soviética, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y esta nación es la que se va a enfrentar, la Unión Soviética, con Estados Unidos en posteriores conflictos que va a ser la Guerra Fría, justamente. ¿Listo, compañeros? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta o todo está claro? Deditos arriba si está claro, chicos. ¿Nadie entendió, chicos? ¿Todo claro? Espero que sí. Ahora sí, continuamos entonces. ¿O qué dudas tienen, chicos? Pregunten ahorita, tenemos un minutito, unos minutitos. ¿Hay alguna duda, pregunta? Nada, dice el compañero, la compañera. ¿Está todo claro? Espero que sí, chicos. Ahorita pregunten, como el ingeniero les decía, pregunten porque después hay dudas y en el examen no tiene que haber dudas, ¿no? Ya, nos pasamos al otro tema que es el más importante entonces. Es el tema de la Primera Guerra Mundial entonces. Anótenlo entonces, compañeros, Primera Guerra Mundial. Y compartimos la pantallita. Ahí está. Ahora sí. Vamos con la presentación siempre, gracias al Centro Pedagógico Ingenios y la Fundación Ingenios. Título, Primera Guerra Mundial, como les había dicho. ¿Cuál es el año, la fecha específica en el cual va a comenzar la Primera Guerra Mundial? Anótense, 28 de julio, 28 julio, con L de lunes, como siempre les digo, 28 de julio del año 1914 comienza la Primera Guerra Mundial y termina pues el 11 de noviembre. 11 de noviembre de 1918 es la finalización de la Primera Guerra Mundial. 11 del 18. 11 de noviembre de 1918. Listo, ahí está. Vamos con un primer detalle. Antecedentes. Anótense el subtítulo Antecedentes y vamos a ir destacando lo más importante de la Primera Guerra Mundial, chicos. Bien atentos, preguntan si es que hay alguna duda. Anótense. Lo primero. ¿Cuál es el nombre de la Primera Guerra Mundial? Anótense el nombrecito. La Gran Guerra. De esa manera se llamaba entonces la Primera Guerra Mundial. Antes de llamarse Primera Guerra, se llamaba la Gran Guerra. Es decir, nadie podía colocar Primera Guerra Mundial pensando que va a haber una segunda. No, nadie. Entonces, simplemente le han colocado la Gran Guerra. Segundo detalle, en 1930 se cambia a Guerra Mundial. 1930, Guerra Mundial. Se le denomina de esa manera a partir de 1930. Una vez pasada la Guerra Mundial, 1945 pueden colocar ustedes. Se lo menciona ya explícitamente como Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. Listo, a partir de 1945. Fíjense, les voy comentando esto que están observando, el mapita es el Imperio Austrohúngaro. Este segundo antecedente va a ser bien importante, bien interesante y puntual, chicos. En alguna pregunta salió alguna vez. Este es el Imperio Austrohúngaro, les decía. Dentro de este Imperio Austrohúngaro vivía pues un personaje del cual vamos a mencionar su nombre, que es el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Este es el futuro emperador de este Imperio Austrohúngaro. Anótenle qué pasó el 28 de junio de 1914. Lo asesinaron a él, al heredero, y a su esposa además. Entonces no se olviden este detalle, el 28 de junio de 1914
asesinato del archiduque. Yo sé que le sacan capturas otros le están anotando. Siempre revisen, chicos, los apuntes. Algunos se equivocan y a veces le colocan en vez de 28, 26, otros en vez de junio, julio. Entonces, mucho ojo con ese detalle. 28 de junio de 1914. Este personaje había viajado a un país que se llamaba, a una región que se llamaba Bosnia. El lugar donde va a fallecer, anótense con B alta, Bosnia. Ahora, esa es la región, pero él va a viajar a una ciudad en específico dentro de Bosnia. Y la ciudad se llama, anótense, Sarajevo. Sarajevo, con J y con B pequeña, ¿no ve? Con la V. Sarajevo. Ese es el lugar exacto donde fallece este personaje. Entonces, lamentablemente, le van a disparar y el personaje clave quien lo va a disparar es Gavrilo Princip, quien están viendo ahí en la pantallita. Es un joven de 19 años, es un serbio, es del país de Serbia, les vuelvo a repetir. Gavrilo Princip. Este personaje lo va a asesinar y por si acaso, anótense, es el motivo de la Primera Guerra Mundial, chicos. No se olviden, el motivo, el inicio, el porqué, la razón de que comience la Primera Guerra Mundial es el asesinato de este personaje. Por eso hemos visto fecha más, 28 de junio de 1914. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el imperio? Pues el imperio le va a declarar la guerra a Serbia. Pero antes de que le declare la guerra, pues, ¿qué es lo que sucedió? Los serbios dicen, nosotros no hemos ido, que se haga una investigación muy minuciosa de lo que ha sucedido en realidad. Y los del imperio austrohúngaro van a decir, no, en realidad para nosotros, aunque hagamos las investigaciones, para nosotros hay un culpable, y ese culpable es Serbia. Y entonces han hecho los trámites necesarios, entre comillas, para declarar la guerra a Serbia. Pero antes de declararle la guerra a Serbia, interesantemente han tenido que dialogar con otro país. Como están viendo ahí en la pantallita, fíjense la línea en color rojo. Es decir, ahí está el imperio Austria-Hungría, dice, austrohúngaro, y se ha aliado con Alemania y con Italia. Es decir, se ha aliado con Alemania porque en realidad el imperio tiene mucho miedo. ¿Miedo de quién? De los rusos, que es un país gigantesco. Entonces, Serbia es amigo de Rusia. Y entonces el imperio no le puede hacer directamente la guerra a Serbia. Lo que tienen que hacer es aliarse con Alemania. Para tener un dato, Alemania es una de las potencias militares en Europa en ese tiempo. Entonces, a partir de ahí, pues, surge un grupo que ahorita vamos a anotar, no lo anoten todavía, les comento nomás todavía. El imperio austrohúngaro va a comenzar un conflicto con los alemanes, ya sabemos la fecha, 28 de julio de 1914. Y los países en conflicto, ¿cuáles son? Subtítulo, anótense, desarrollo, es decir, desarrollo de la guerra. En el caso del desarrollo les voy comentando. Hay dos grupos, como están viendo. Vamos a hacer esto, sí les voy a dictar, no lo tengo en listas ahí para que les saquen captura. Anótense en una columna imperios centrales. Los imperios centrales. Ahora, estos imperios centrales, entre paréntesis, van a anotar, tienen otro nombre, un segundo nombre. Anótense, la Triple Alianza. Triple Alianza. Entonces se le llama imperios centrales o Triple Alianza. Los imperios centrales. ¿Cuáles son los imperios? Número 1, el imperio alemán. Ahí está Alemania, imperio alemán. Es el primer imperio entonces que está, y está a la cabeza por si acaso. Segundo imperio, el imperio austrohúngaro, el que les comenté todo este momento. Imperio austrohúngaro, con H, ¿no ve? Austrohúngaro. Otro imperio, el imperio otomano. Imperio otomano. ¿Es el mismo imperio otomano del cual hemos hablado en la Edad Media, moderna, perdón? Sí, es el mismo, ¿ya? El imperio otomano. Y finalmente hay un cuarto país que están viendo ahí en la banderita. Anótense, no es un imperio, pero es un país entre la B mayúscula, perdón, la B alta, mejor dicho. Anótense, Bulgaria, así se llama. Bulgaria.
Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Los 4 países están pues unidos, como están viendo en la imagen. Alemania en la parte superior, el Imperio Austrohúngaro, más chiquitito Bulgaria, y a un costado pues está el Imperio Otomano. Esos son los 4 países unidos en un solo grupo. Vamos a anotar la segunda columna. La triple entente. Ahí está, pueden verlo ustedes, está escrito entente. Triple entente. La triple entente también tiene otro nombre, como están viendo ustedes, los aliados. Pero además de los aliados tiene otro nombre más. Lo van a anotar por si acaso, ¿ya? Potencias asociadas. Ese es el nombrecito que tiene en realidad la triple entente. Potencias asociadas. Ahora, ¿en qué consiste esta triple entente y las potencias asociadas? En realidad, anótense, son 28 países unificados. 28 países. Pero no los 28 se van a enfrentar directamente contra los imperios centrales, sino va a haber una división de países en diferentes sectores, aunque sean 28, en algún caso son pequeños países y en algún caso son países un poco más grandes, pero que están muy lejos. Anótense la triple entente. Como decimos triple, hay 3 a la cabeza. Anótense Rusia, el cual ya hemos mencionado. Rusia está a favor de Serbia, entonces va a pelear contra los alemanes, ya dijimos. Rusia. El segundo, Francia. Francia también es amigo aliado de Rusia, entonces va a combatir contra los alemanes. Y finalmente, Gran Bretaña. Gran Bretaña. O lo que es lo mismo, Inglaterra, para que me entiendan. Inglaterra. Gran Bretaña o Inglaterra, si quieren ustedes. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en este caso? Esos 3 países son líderes a la cabeza de los otros 25 países más. Pero vamos a mencionar algunos, no nos vamos a quedar solamente con los 3. Anótense algunos de los más importantes. Bélgica, con B alta. Bélgica. Ahorita vamos a hablar de Bélgica, ¿por qué motivos es importante? Segundo país, Italia. Y aquí tenemos una sorpresa. Italia estaba aliado con los alemanes, pero en este caso se fue con la triple entente. ¿Por qué? Porque le habían dicho a Italia, si ganamos la guerra, te entregamos, te regalamos territorios en el norte. E Italia, pues, podemos decir en palabras coloquiales, se avivó. Dijo entonces, me voy con ustedes. Por eso cambió de bando. Por si acaso les comento, porque en el examen puede que salga la pregunta. ¿Qué país cambió de bando antes de que inicie la Primera Guerra Mundial? Ya saben ustedes, Italia. Vamos con otro país, Japón. Japón entonces está también dentro de los 28 países. ¿Por qué Japón si no es europeo? Japón está en Asia, está muy lejos en realidad. Sucede que Japón es una isla y cerca de Japón hay muchas islas que son dueñas por una parte los alemanes y otros son dueños los ingleses, los británicos. Entonces Japón es amigo más de los ingleses que de los alemanes. Cuando estas islas se han peleado, los ingleses y los alemanes se han peleado, pues interesantemente los japoneses van a ayudar a los ingleses. Entonces por eso se dice que Japón está también en el tema de la Primera Guerra Mundial. Y finalmente anotemos el último país, Estados Unidos. Estados Unidos va a ingresar al conflicto el último año. No es principal en los años de conflicto. Tampoco tiene un gran ejército. No todos tienen cascos de batalla. Algunos no tienen ni armas. Entonces, imagínense, es un ejército que recién se está armando. Y eso que Estados Unidos no tendría que haber estado en la Primera Guerra Mundial. Les voy a comentar más adelante. Listo, entonces tenemos el mapita de esa manera para los imperios centrales. La triple entente también está ahí. Y de esta manera va pues a ser más visible. En color naranja, los países que van a estar llamados como imperios centrales. Y los imperios, perdón, la triple entente es Rusia, Francia, Gran Bretaña, que están viendo ahí en la parte de arriba, Reino Unido, dice. Reino Unido le han puesto ese nombrecito, Francia
Rusia, Serbia. Si están viendo el mapa, en la parte de abajo hay sectores que están de color verde. ¿Por qué motivo está de color verde? Porque ese sector es África. Entonces, en el caso de los africanos, interesantemente, acceden también en el conflicto, perdón, ingresan también en el conflicto y van a apoyar muchos de estos países a Francia. Otros países se van a enfrentar entre ellos porque son directamente colonias de Inglaterra o colonias de Alemania. Ahora sí, sáquenle capturita, chicos, a esta información que están viendo para no anotar todo, pero si es posible, si es que están haciendo apuntes, anótenlo. Es decir, anótenlo después, ¿no? Ofensiva alemana sobre Bélgica y Francia. Ahí está, ya vamos a hablar de Bélgica, hemos dicho. Fíjense, los alemanes van a atacar a los de Bélgica para atacar a Francia. Ahorita les voy a mostrar el mapa. ¿Cómo se llama este ataque de los alemanes? El Plan Schlieffen. Fíjense ahí en la teoría está, invasión planificada, el Plan Schlieffen. 80% del ejército alemán se va al lado de Francia. El otro 20% de defensa se va a la frontera de Rusia. Fíjense lo que les estoy diciendo. 80% de todo el ejército alemán se va contra los franceses. Apenas el 20%, muy poquito, se va a la frontera de Rusia. Y ya les comenté en la Revolución Rusa, ¿quién va a estar ganando las batallas? Los alemanes. Apenas con el 20% de su ejército y vence a los rusos. Y los rusos, pues, es un país enorme, hay cantidad enorme de personas, pero lamentablemente no pueden derrotar a los alemanes. La defensa de los franceses se llama el Plan 17. Tal vez haciendo mención a un rey que no tienen, Luis XVII. Como ustedes saben, Luis XVI es el último rey de Francia, lo que hemos visto hace unos días atrás, el día de ayer, concretamente. Ahora sí, sáquenle capturita también, chicos. Ahorita les voy comentando las batallas de la Primera Guerra Mundial. En el caso del Frente Occidental está hablando de Alemania-Francia. Alemania, e Inglaterra está metido en ese asunto. Son estos países, estas batallas, la batalla del Marne, la de Verdun, el Somme y la segunda batalla del Marne. En el caso del Frente Oriental está la batalla de Tannenberg contra los rusos. Es una de las batallas que pierden los rusos. La batalla de los Dardanelos o Galípoli es otra batalla con los turcos, con los otomanos. Y los otomanos también van a ganar. Entonces es un conflicto muy, muy curioso, muy interesante, que se va a desbordar de Europa hacia lo que va a ser Medio Oriente y hasta Asia, África, como hemos dicho. Entonces aquí hay una lista larga de conflictos, pero no vamos a ir mencionando todo. Saquen capturita a esto, por ejemplo. Esta es una de las primeras batallas de la Primera Guerra Mundial, la batalla de Tannenberg. El detalle está al costadito, pueden ver ustedes. Es el Imperio Ruso contra los alemanes. En Allenstein, Prusia Oriental. ¿Quién gana? Ya hemos dicho varias veces. Alemania. Alemania es el que vence en la batalla de Tannenberg. Más adelante vamos a mencionar otras batallas. Pasamos por el tiempo, chicos, más que todo. Vamos a tener que pasar muy rápidamente, si no nos va a dar tiempo para ver la Guerra Fría, que es bien importante. Esta es otra de las batallas importantes. Anótense, sáquenle capturita del 21 de febrero al 18 de diciembre de 1916, la batalla de Verdun. ¿Dónde queda la batalla de Verdun? Fíjense quiénes se han peleado. Alemania frente a Francia. Primer detalle. Segundo detalle, Verdun, en el norte de Verdun, al noreste de París. Es decir, París está más o menos en este sector, ahí en la parte superior donde dice Francia en el mapita, ahí más o menos está París. Eso quiere decir que está muy cerca de la frontera con los alemanes. Y Verdun está un poquito más hacia cerca de Bélgica. Entonces, los franceses sabían esto, que si toman Verdun, toman París. Entonces, se ha desarrollado, fíjense, una encarnizada batalla desde febrero hasta diciembre. Un año entero, prácticamente es un año entero que se están peleando. Y ninguno está ganando. Están resistiendo los franceses y los alemanes están tratando de vencer a los franceses. Hasta que los ingleses llegan. Los ingleses son los amigos de los franceses. Entonces los ingleses llegan y les dicen a los franceses, hagamos algo. Dejemos de pelear en Verdun
y vámonos a otro sector. ¿Para qué? Para que los alemanes dejen de atacar Verdún, vamos a pelear en otro punto. Van a caer los alemanes, así no van a tomar París. Y como les estoy contando, chicos, eso sucedió. Fíjense, esta es una de las batallas más importantes también esta es una de las batallas más importantes, es la batalla más importante de la Primera Guerra Mundial. Es la más sangrienta. Fíjense, es Francia y Gran Bretaña juntos contra los alemanes. De julio hasta noviembre del mismo año 1916, el que hemos visto hace momentos atrás, la batalla de Verdún, es el mismo año 1916 como están viendo. Entonces, la batalla del Somme es el mismo año, solo que desde julio hasta noviembre. Y resultó, los alemanes se han confundido, en vez de sigue atacando en Verdún, se fueron al norte y empezaron a pelearse con los franceses y con los británicos. ¿Qué dice ahí abajo, chicos? Resultado, victoria aliada. Los franceses y los ingleses derrotaron a los alemanes en la batalla del Somme, que es la más sangrienta, como les vuelvo a repetir. 1 millón de bajas, quiere decir muertos, heridos, desaparecidos. 1 millón de cada uno de los dos, los aliados 600.000, 400.000 de los alemanes. Eso sucedió entonces en el caso de esta batalla tan funesta. Sáquenle capturita porque al ladito están viendo, al lado de la imagen, los fallecidos. En el caso de los aliados, 146.000 fallecidos. En el caso de los alemanes, 165.000. Es decir, hay mucho más fallecidos en las filas alemanas que en las filas aliadas. Listo, chicos. Ahí está. Esa es una de las batallas más importantes del caso de la Primera Guerra Mundial. Subtítulo, etapas. Vámonos a las etapas. En el caso de las etapas, hay 3 etapas que vamos a mencionar, incluso ahí en el Wikipedia o en el Google aparece a veces 4, como se dicen, 4 etapas en realidad de la Primera Guerra Mundial. Nosotros lo estamos dividiendo en 3, que son las más importantes y son las más destacadas. La primera, ¿qué dice? Sáquenle fotito, anótenlo también, por si acaso, 1914 al 15, la guerra de movimientos. Vamos a definir, chicos, ¿qué es la guerra de movimientos? Porque les pueden preguntar, creo que les preguntaron, en algún banco de preguntas vi ese tipo de preguntas, o por lo menos la etapa en la cual se ha desarrollado la guerra de movimientos, ¿cuándo fue? 1900 tanto a 1900 tanto. Ese tipo de detallitos, entonces tienen que tener en cuenta. Guerra de movimientos, al ladito coloquen, es una guerra convencional. Es una guerra convencional. ¿Qué significa eso de convencional? Que es una guerra que se hace normalmente, la que nosotros conocemos. Bolivia-Chile, por ejemplo, guerra del Pacífico. Bolivia-Paraguay, la guerra del Chaco. ¿Qué es lo que hemos visto? Que ejércitos se movilizan, se pelean y pues hay un ganador. Ese es el tipo de guerra convencional en la guerra de movimientos. ¿Ya? Punto seguido, anótense. Al ladito, son rápidos movimientos para sorprender al adversario. Para sorprender al adversario. Punto aparte. Eso es explícitamente la guerra de movimientos. Rápidamente hacer un movimiento militar, una estrategia militar que sorprenda al enemigo y directamente atacarlo. Y eso es lo que hizo justamente Alemania frente a Francia. Los alemanes atacaron rápidamente Bélgica y tomaron gran parte del territorio de Francia. Eso se llama entonces la guerra de movimientos. A diferencia de esta, anótenle también, sáquenle capturita, la segunda etapa, la guerra de las trincheras. En el caso de la guerra de las trincheras, fíjense la imagen, eso es una trinchera. Entonces vamos a anotar al ladito lo siguiente. Llamada también guerra de desgaste, punto seguido,
Y al ladito coloquen lo siguiente. Ningún país gana o pierde territorios. Ningún país gana o pierde territorios. Ningún país gana ni pierde territorios. Esa es la diferencia con la guerra de movimientos. En la de movimientos, pues ganabas territorios. En la guerra de las trincheras no hay quien tome posiciones. Es decir, fíjense, ¿qué es lo que va a suceder? La imagen lo dice todo. Están muy bien resguarnecidos los militares alemanes en este caso, y están apuntando directamente hacia el enemigo. ¿Qué quiere decir? Que el enemigo va a tener que correr en el terreno y va a ser disparado, lamentablemente, entonces no hay posibilidad de ganar territorio. Lo mismo sucede al revés. Si los alemanes quieren atacar a los franceses van a estar igualito que ellos, en excavaciones, y van a estar cubierto el cuerpo, entonces no pueden los alemanes tomar territorios tampoco. Entonces a eso se le llama la guerra de las trincheras. Anótense la tercera etapa. Vamos terminando, chicos. En el caso de la tercera etapa, 1917 al 18, el fin de la guerra. Vamos a anotarlo por países. Es más facilito así. Pueden sacarle captura, pero es más fácil con países, ¿ya? Primer país, Estados Unidos. Vamos a hablar de los norteamericanos. 2 puntos seguidos y al ladito me colocan lo siguiente. 6 de abril de 1917. 6 de abril de 1917. 6 de abril de 1917. Y ahí al ladito coloquen declaración de guerra a Alemania. Declaración de guerra a Alemania. Bueno, no solamente va a ser Alemania, sino todo el grupo de los imperios centrales, pero explícitamente hay que entender más fácil, ¿no? La declaración de guerra a los alemanes. Hay motivos por los cuales van a desarrollar este conflicto. A ver, un momento. Ya, está bien. Hay motivos por los cuales los norteamericanos van a entrar en el conflicto. Les comento rápidamente. Ha habido en el año 1915 el hundimiento de un barco. El barco se llamaba Lusitania. Y esta embarcación pues llevaba muchos pasajeros, pero para los norteamericanos lo más importante, 120 personas han fallecido en el conflicto. Es decir, es un barco que está viniendo de Estados Unidos a Inglaterra constantemente, es un barco civil, y los alemanes lo han disparado y lamentablemente se hundió. Culpa de los alemanes que se haya hundido. A partir de ahí, pues, han fallecido 120 personas de Estados Unidos y los norteamericanos van a empezar a tener la idea de ingresar a la guerra mundial. Había un presidente que se llamaba Woodrow Wilson y este personaje era pacifista y dijo, no vamos a ingresar al conflicto. Estados Unidos no es necesario que ingrese al conflicto. Fue retrasando más y más hasta que en el año 1917, como ya les dicté, el 6 de abril, tuvieron que ingresar al conflicto. Finales de ese año ingresan y en diciembre recién están llegando las tropas de Estados Unidos a Europa. Entonces es un apoyo a medias, como les decía, es el último año del conflicto y recién Estados Unidos está tratando de apoyar a los europeos. Segundo país, Rusia, anótense. Rusia. ¿Qué pasa con Rusia? Ahí está la fecha, pueden observar, es el segundo guioncito, anótenlo chicos, anótenlo por si acaso. 3 de marzo de 1918, el tratado de Rusia y Alemania se llama Brest-Litovsk. Anótenlo, mientras anotan les comento. Les había dicho, hay un personaje llamado Vladimir Ilich Ulyanov, apodado Lenin. Este personaje viajó a Rusia y pues liberó a los rusos, hizo una revolución, por decir así, y a partir de ahí, pues, firma un tratado de paz con los alemanes. Y este es el tratado de paz, lo van a subrayar, Brest-Litovsk se llama. Para comentarles, a modo de comentario, chicos, entre paréntesis, yo en algún momento decía, no creo que sea tan importante que los postulantes al área militar policial sepan hasta este detallito del nombre del tratado Brest-Litovsk. ¿Quién se va a acordar del nombre de un tratado internacional que ni siquiera es de nuestro país? Y en un banco de preguntas he visto
¿cuál es el nombre del tratado de la Primera Guerra Mundial entre Alemania y Rusia? Y la respuesta, Brest-Litovsk. Lamentablemente, no sé si lamentablemente o muy buena para, tal vez para alarmarles, puede entrar hasta esos detallitos en el examen, chicos. Entonces, estén bien atentos, escuchen los videos, como decía el ingeniero, constantemente vayan recordando, vean documentales, incluso yo les digo, chicos, yo sé que tal vez no a todos les debe gustar documentales, pero hay documentales resumidos de 5, de 10 minutos incluso, hasta con imágenes. Vean todo lo posible, chicos, para recordarse. Y no olviden, siempre recordando lo que yo les estoy comentando en esta clase. Vean la clase virtual, todos estos detallitos, lo más importante de las guerras. Listo, vámonos con el otro detalle. Alemania, anótense, Alemania. En el caso de Alemania, pues está ya estructurado todo en la parte inferior que están observando. ¿Quién es el personaje? Guillermo II el Kaiser. Este personaje es el emperador de Alemania. Él es el que no quiere rendirse en la Primera Guerra Mundial. Les comento algo más. La población está cansada ya de 4 años de conflicto y los alemanes mismos le habían pedido, por favor, renuncie, ríndase de una vez a su propio emperador. Y el emperador dijo, no. Y por eso, como están viendo en el caso de este sectorcito donde está hablando de los alemanes, se hizo 2 revoluciones en octubre y en noviembre en Alemania. 2 revoluciones en su propio país en tiempo de guerra, chicos, a los alemanes, es decir, al emperador se le hace 2 revoluciones. Ni así se va a rendir. ¿Qué más pasa? Fíjense el tercer detallito. Amotinamiento de los marinos de la flota de guerra de Kiel. ¿Qué quiere decir? Que los marineros, los marinos de los alemanes, de la flota alemana, se habían amotinado. Después se amotina también el ejército alemán. Le está pasando lo mismo que al emperador de Rusia. Los que estaban desde el inicio me entienden. No lo quiere el pueblo, tampoco las Fuerzas Armadas. ¿Y el emperador qué va a hacer? Dice el 9 de noviembre, renuncia. Y el 11, Alemania se rinde. Fin de la Primera Guerra Mundial, chicos. Alemania entonces el 11 de noviembre de 1918 se rinde. Sin emperador. No termina todo ahí. Subtítulo, consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia primordial? Aparte de otras, pero esta es una de las importantes. Anótenlo, 28 de junio, perdón. Es junio, chicos. Se me fue ahí al escribir seguramente. Me equivoqué ahí el mes. Es junio, con la N de niño, ¿ya? 28 de junio de 1919 es. Me confundí ahí con la L, chicos. Escribí mal. Me confundí el mes. 28 de junio de 1919 y anoten el Tratado de Versalles. Lo van a subrayar. ¿Dónde se firma el Tratado de Versalles? Pues en Francia. Cerquita de Francia hay un lugar en el palacio, se llama Versalles. Dentro de Versalles cerca de Versalles hay un bosque, se llama el bosque de Compiègne, como están viendo ahí. Cerquita del bosque de Compiègne hay justamente unas líneas de ferrocarril. En ese vagón de tren que están viendo, chicos, ahí en ese vagón de tren se ha firmado el Tratado de Versalles. ¿Qué es el Tratado de Versalles? Pues es un tratado de paz entre Francia e Inglaterra, que son los 2 ganadores de la Primera Guerra Mundial, contra los alemanes, que son los perdedores. ¿Dónde están los demás? El Imperio Otomano se había rendido antes. El Imperio Austrohúngaro antes también se había rendido. Bulgaria, ni qué decir, ya se rindió también. Solito se quedó Alemania por no rendirse y pues a él le van a achacar todo. ¿Qué significa eso? Que le van a hacer firmar este tratado de rendición y estos son los 3 puntos que quiero que se anoten, lo saquen capturita, chicos. Los 3 puntos del tratado dicen: 1, desarme militar de Alemania. Alemania era potencia, les dije, entonces militarmente tiene una buena fábrica de armamento. Lo que le están pidiendo es que cierre las fábricas de armamento. Segundo, concesiones territoriales. Va a tener que entregar territorio. Igual que los bolivianos hemos perdido frente
frente a Chile, frente a Paraguay o a Brasil, igualito. Los alemanes van a tener que entregar territorio frente a los franceses. Eso es concesiones territoriales. Y lo más duro, lo más grave, chicos, el tercer punto, indemnizaciones. ¿Qué quiere decir? Que Alemania tiene que pagar todos los daños de la Primera Guerra Mundial. Todo, absolutamente todo, de todos los países. Es una enorme cantidad que tiene que pagar. Para que tengan una idea, no es necesario anotarlo, pero para que tengan una idea, en 1983 recién termina de pagar todo. Hace unos años atrás nomás, chicos. Recién se terminó de pagar. Segunda consecuencia, anótense el número de fallecidos. 10 millones. 10 millones de personas. 10 seguido de 6 ceros, ya saben, ¿no? Son capos ustedes para matemáticas, yo sé. 10 seguido de 6 ceros. 10 millones de personas han fallecido en la Primera Guerra Mundial. Siempre les doy el dato, ojo. Si quieren pueden buscar también los datos. ¿Por qué les digo esto? Porque los países europeos dicen, no hemos tenido tiempo, la Primera Guerra Mundial ha sido tan sorpresiva que no hemos tenido tiempo de tener una oficina de contabilización de fallecidos. Es decir, no hay una cifra exacta. La ONU, si no me equivoco, dice algo así de 10 millones y un poco más, si no me equivoco, la página de la ONU. Otras páginas especializadas dicen 11 y un poco más. Otras páginas en el Wikipedia, incluso si no me equivoco, dicen 9 y un poco más. Es decir, no hay una cifra exacta como en la Segunda Guerra. En la Segunda Guerra Mundial sí hay. En la primera, lamentablemente, varía. Entonces, por eso estamos dando una cifra redondeando. 10 millones de fallecidos. Heridos, ¿cuánto ha habido? 21 millones de heridos. Eso sí está contabilizado por los hospitales. 21 millones de heridos. 21 millones de heridos. Otro dato más, desaparecidos. En el caso de los desaparecidos es pues de 3 millones a 4 millones de desaparecidos. De 3 a 4 millones de desaparecidos. Entonces ese es el tiempo, ese es el número de personas que han desaparecido en la Primera Guerra Mundial. De esa manera, entonces, chicos, terminamos el tema de la Primera Guerra Mundial. Título, Segunda Guerra Mundial. Tenemos que volar, chicos, lamentablemente, tenemos que volar. Segunda Guerra Mundial. A ver, vamos a ver, no es este punto. Denme un segundito, chicos. Anótense cuándo comenzó la Segunda Guerra Mundial. Mientras les voy compartiendo la pantallita, tenemos unos 4 minutos, pero igual les comento. El caso de la Segunda Guerra Mundial. Anótense, 1 de septiembre de 1939. 1 de septiembre de 1939, entonces, comenzó lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Les vuelvo a repetir, 1 de septiembre 1939. Termina la Segunda Guerra Mundial el 2 de septiembre, al día siguiente, 2 de septiembre de 1945. Ya, chicos, lamentablemente no tengo la imagen aquí, entonces vamos a tener que quedar ahí, chicos, ¿ya? Ya tenemos la fecha y el día de mañana vamos a ver los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial y nos pasamos directamente a los conflictos más importantes para terminar con el tema de la Guerra Fría. Listo, chicos, les doy entonces 3 minutitos de descanso o menos, el ingeniero tal vez entre, creo que tienen la materia de álgebra, entonces 3 minutitos y nos vemos el día de mañana. Si tienen alguna duda, no sé, levantan la mano, me dicen en estos momentos, tenemos 3 minutitos,